No en pocas ocasiones acudimos a lugares como el que nos encontramos. Podemos ir a un concierto, podemos ir a una discoteca, podemos ir a cualquier evento público. Pero, ¿y si las cosas se tuercen? ¿Y si ocurre algo inesperado? ¿Está usted preparado para actuar de forma correcta? El pánico es un fenómeno que afortunadamente se da muchas menos veces de las que Hollywood intenta hacernos creer. Sin embargo, en algunos lugares y bajo ciertas circunstancias es posible que aparezca el pánico colectivo, como un comportamiento de huida espontánea, desorganizada, asocial e irracional, en la que se empuja, se derriba, se pisotea y se obstruyen las salidas. Son estas situaciones en las que nos vamos a centrar a lo largo de este documental. Además, el pánico es contagioso. Se trata de una ceguera psicológica que nos va a producir una incapacidad para evaluar el peligro de forma real y, por lo tanto, que no seamos capaces de elegir de forma correcta una conducta para enfrentarnos a esta situación. Pero, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para que se produzca un pánico colectivo? La primera condición es que se congregue un gran número de personas y que estén en contacto. Es necesario que se dé un atrapamiento parcial, un número limitado de rutas de huida y además la conciencia de poder quedar atrapados. Entonces aparece el desencadenante. Una amenaza percibida que se considera tan inminente que no hay tiempo más que para escapar. Otro de los ingredientes es una parcial o completa rotura de la ruta de salida. Las puertas se encuentran bloqueadas o congestionadas. Y por último, un fallo en la comunicación desde adelante hacia atrás. Las de atrás creen que aún existe una salida abierta. Afortunadamente, parte del comportamiento que vayamos a desplegar en situaciones como las descritas van a depender de factores educables, a través de la práctica, del entrenamiento o incluso de la concienciación. El etólogo de la Universidad de Princeton, Ian Couzin, descubrió que los grupos de animales llegan a formar un cerebro colectivo, capaz de tomar decisiones y de moverse como si de un único organismo se tratara. En estos grupos cada individuo debe equilibrar dos instintos, el de permanencia en el grupo y el de moverse en la dirección deseada. Esto, aplicado a las personas que se encuentran en situaciones que pueden ser peligrosas, nos sirve para poder afirmar que solo unos pocos líderes son capaces de guiar de manera efectiva al resto de las personas. La mayoría de las veces que permanecemos en lugares públicos no se producirá ninguna situación inesperada que pueda conducir a un pánico colectivo. Pero en ciertos eventos, como son los macroconciertos, los festivales musicales, las obras de teatro o las proyecciones cinematográficas, pueden darse circunstancias que provoquen avalanchas humanas. En caso de que vayas a acudir a un acto donde vayan a concurrir muchas personas, lo primero que debes de preguntarte es si es en una zona abierta o en un espacio cerrado, como puede ser un edificio. En el segundo de estos casos, es decir, cuando la zona es cerrada, tienes que tener presente que en caso de que haya una avalancha va a ser mucho más peligrosa y va a ser mucho más difícil huir en caso de necesidad. Cuando llegue al lugar público me fijaré en dónde están las posibles salidas de emergencia, es decir, hacia dónde me tengo que dirigir en caso de que haya una avalancha. También me fijaré si hay personal de seguridad que puede orientarme. Podemos pensar que poner una señal en el suelo es porque alguien se ha confundido. No es así, los técnicos lo tienen todo pensado. En caso de que hubiera un incendio, esta zona estaría llena de humo y usted, para salir de ella, para salvarse, tendría que agacharse y arrastrarse incluso. Entonces vería esta señal.
Según los estudios, una situación de pánico colectiva se vuelve peligrosa para nuestra supervivencia en aquellas situaciones en las que nos encontramos rodeados de mucha gente, de forma que distintas personas nos están tocando por delante, por detrás y por los dos costados. Si el grupo nos alcanza y vamos en el mismo sentido, es interesante que creemos nuestro pequeño espacio. Para ello lo que haremos es poner las manos delante de nosotros y abrir lo más posible los codos. De esta forma tendremos un pequeño espacio y además, en caso de tropiezo, podremos cogernos al que está delante. No te has confundido. Seguimos en un documental que trata sobre las evacuaciones. Pero he querido utilizar el ajedrez, y sobre todo el caballo, para que veas la forma que tienes de salir airoso de una avalancha. Si te encuentras dentro de una avalancha y quieres llegar a un punto concreto donde has visto que hay una salida, no puedes utilizar un paso que sea lateral o ni siquiera puedes hacer hacia atrás. Lo que tendrás que hacer es utilizar un paso parecido al que utiliza el caballo, es decir, avanzo un poco y a continuación voy acercándome hasta la zona de salida. Si te encuentras en un lugar como este y en un momento determinado una avalancha de personas se dirige hacia ti, no puedes quedarte parado. Debes de empezar a moverte en la misma dirección que esas personas, pero mirando, observando y pensando hacia dónde debes de dirigirte. En el momento en que sepas esto, lo que harás es intentar que el grupo te siga. Para ello tienes dos herramientas: tus gestos y tu voz. Si eres el primero en darte cuenta de que existe un peligro, debes de tomarte unos instantes para saber cuál es la mejor decisión: si quedarse parado o empezar a huir. En ese caso tienes que pensar también hacia dónde. Y entonces, a la vez que tú te diriges, moviliza al grupo. Intenta que el grupo te siga. Ponte en cabeza y dirígelo hacia la zona donde tú creas que es mejor ubicarse. Si el grupo ya está en movimiento, debes de preguntarte si la dirección que lleva es la apropiada. En caso contrario, debes de intentar movilizarlos hacia donde tú crees que hay que dirigirse. Para ello, lo que tendrás que hacer son unos gestos para que te vean y alzar la voz para que te escuchen. Fijarnos, cuando acudimos a un lugar como este, en las señales que después pueden servirnos para salvar nuestra vida, nos cuesta muy pocos segundos.